palabra del Señor empieza con una pregunta que se lo hizo en el momento de la iglesia de Corinto y nos lo hace a nosotros en este momento. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Todo lo tienen claro? Esta es la pregunta que Dios nos hace el día de hoy. ¿Saben que son el templo de Dios? ¿Y qué es templo? Pregunto yo. Porque de eso es lo que trata, dice que un lugar. ¿Ves? Ya estamos con las diferencias, ¿cierto? Es un edificio, porque entonces somos edificios. Pablo venía hablando la última vez venía hablando del edificio, ¿cierto? Y de pronto hace esta pregunta: ¿ustedes no saben que son templo de Dios? ¿Sí? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces, o nos está comparando con un edificio, o está hablando, o una rama, o un árbol, o de qué se trata aquí. Lo cierto es que aquí le está hablando a una iglesia. El tema principal de Pablo en este momento hacia Corinto, hacia la iglesia de Corinto, le está hablando a una iglesia. Y la gente a veces confunde este pasaje con uno que está más adelantico, 1 Corintios 6, donde habla en forma particular. Aquí está hablando en forma plural, ¿sí? Está hablando en forma plural y está hablándole a la iglesia. Entonces le está diciendo a la iglesia, y en eso nos vamos a referir el día de hoy, es que la iglesia es templo de Dios. Y es importante que diferenciamos lo que es iglesia y lo que es templo, como edificio, y a qué se refiere el Señor. Entonces vamos a ver un poquito la traducción, el término templo, que es utilizado en este momento aquí, que es capilla, templo, santuario. Entonces dicen, ¿ustedes son un santuario? ¿Ustedes son una capilla? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿Y a qué es lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy? Segunda Crónicas 6:7, no lo vamos a leer todo. Voy a sacar unos pasajes de aquí. Pero básicamente fue desde donde empezó a hablarse del término de templo como edificación. Vamos a ver otras figuras anteriores, pero antes se hablaba de tabernáculo, sitio donde el Señor hacía su presencia, pero cuando se empezó a hablar de templo fue a partir de este momento. ¿Cuándo? Cuando precisamente Dios le promete, o David quería hacerle un santuario al Señor para que él habitara allí, y no se lo permitió hacer a él, sino ¿a quién? A Salomón, su hijo. Tú no lo vas a hacer, pero tu hijo sí va a permitir que lo haga. Y a eso le agradó al Señor, y miremos un poquito en Crónicas 6:7. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Fue el deseo de Salomón. Y uno más adelante dice, en el 18 dice, pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es posible que Dios, si uno tiene una idea de lo que es Dios, dice, ¿será posible que pueda habitar acá? Las experiencias anteriores no habían sido tan agradables. Cuando Él hacía su presencia desde el monte Sinaí, uno decía, todo el mundo temía eso, y había fuego, había unas manifestaciones terribles, y uno diría, esto no es tan sencillo. Entonces decía, ¿será posible que tú habites en medio de la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que yo he construido. O sea, ¿qué cosa hecha por hombres podía contener al Señor? No hay forma. El 30 dice, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalo. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos, mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Y aquí empieza Salomón como a decirle varias cosas para las cuales necesita el ser humano la presencia de Dios. Dice, cuando pequemos, cuando vayamos a la guerra, cuando haya cometido un error, poder venir aquí a consultarte, qué debemos hacer, pedir tu respaldo, pedir tu perdón, pedir. Es como decía, yo quiero que haya ese lugar donde tú habites y podamos consultarte las cosas. Ese era el deseo de Salomón, y hay una cantidad de cosas que vale la pena que en su casa todos la estudien, porque son importantes cosas. ¿Para qué es el santuario? Y cuál era lo que Dios venía a juzgar, a impartir justicia desde ese lugar. La gente iba a ponerse sus condiciones, como lo hacía con el sacerdote, pero en este caso era la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa después de esto, de todo lo que Salomón le dice? Mire el capítulo 7, el versículo 1, dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo
y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Fíjese que empieza a aparecer una manifestación sobrenatural. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose el rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y así empezaron a cantar y fueron 7 días de celebración y de gozo, porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. O sea, Él aceptó la invitación de que los seres humanos hicieran un templo físico y vino a habitar a Él. A pesar de que, pues, digo, la entrada del Señor a ese templo no fue así silenciosa, en ese momento fue con fuego abrasador, fue ruidoso, ¿sí? Todo eso se manifestó y la gente lógicamente tenía temor, y lógicamente ya Dios le había mostrado a través de toda la historia que nadie se podía acercar a Él si Él no lo permitía, y bajo unas ciertas condiciones podían acercarse a Él, porque si no, morían. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la presencia del Señor no es para jugar, ¿cierto? Y cuando Él dice: ustedes no saben que ustedes son templo del Señor, entonces debiéramos tener el mismo temor. Dice: y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y para eso tenemos que tener ciertas condiciones. Miremos qué pasa cuando hay la presencia del Señor en los diferentes escenarios. Uno de esos escenarios fue el Monte Sinaí. Creo que fue después de la creación, donde el Señor viene a mirar la tierra, toda su creación y todo, ¿sí? La siguiente manifestación fue en el Monte Sinaí, cuando Él saca a su pueblo de la esclavitud, la lleva al desierto, y Él se llama a Moisés y le dice, se le aparece, se puede decir a Él, también con rayos, centellas, con ruido, y allá le imparte las instrucciones para su pueblo, que son las tablas de la ley, ¿se acuerdan? ¿Sí? Les dice también cómo quería que le hicieran su arca. Él dice: ahora después van a hacer un tabernáculo, y ahí en el arca yo voy a habitar, bajo los querubines, y le dio todas las instrucciones específicas cómo quería que fuera, para que Él viniera a habitar en ese lugar. Él dice: yo quiero estar en medio de mi pueblo, pero para eso tienen que hacer la casa de ciertas maneras, bajo ciertas medidas, con ciertos materiales. Cuando termine eso, yo ahí voy a habitar, y donde ustedes vayan, van a contar con mi presencia. ¿De acuerdo? Así lo hizo, y estuvo acompañándolos en el desierto, y les decía a través de una nube para dónde tenían que moverse, para dónde tenían que ir, cuándo tenían que parar, cuándo tenían que avanzar. Y el arca del tabernáculo y el arca iba moviéndose. Y esto pues ha habido mucho en la historia, como digo. Después se desapareció el arca, fue recuperada, y todos saben todo lo que ha pasado a través del arca, ¿no? Hasta películas se han hecho después de eso, del arca. Y después viene la época del templo, donde pasa el tema del templo de Salomón. Y decía: todo eso al final voy a hacer mi presencia es en Jerusalén, que va a ser el lugar donde yo escogí, la ciudad donde yo escogí para habitar. Y Jerusalén por eso es algo tan especial, porque fue la ciudad donde Él escogió habitar en forma terrenal. Y después habla de la Jerusalén celestial. ¿Que cuál es la Jerusalén celestial? La iglesia, ¿sí? Donde dice: ya no va a ser construida por seres humanos, sino que va a ser construida por mí, y ya no va a ser física, sino espiritual. Y esa es la Jerusalén celestial, la cual dice va a ser la novia, y la novia de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y todas estas partes Él habitaba en lugares. ¿Se dan cuenta de eso? Corresponde a lugares. Pero después aparece el aposento alto. ¿Ves donde el Espíritu del Señor hizo una manifestación sobrenatural? ¿O no? ¿Sí? Que es en la fecha de Pentecostés. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿hay un lugar del aposento alto donde la gente lo recuerde? ¿Hay una construcción del aposento alto? No. ¿No es cierto? Ahí se acabaron de eso. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, después de que la sangre del Cordero había sido derramada 40 días antes, volvió a restaurarse la relación con el Señor. Y solamente vuelve a lo que fue en el paraíso, donde Él hacía presencia, y que no habitó en un lugar especial, sino en donde Él sopló y estaba dentro de las personas. Entonces fíjense lo interesante de esto aquí, porque Él siempre estuvo en lugares físicos durante todo
Se puede decir el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, dice, ya no voy a estar en un lugar, de hecho el templo fue destruido en el año 70, ya no voy a estar en un lugar donde me vayan a buscar. Ahora el Espíritu mío va a estar en cada vida de ustedes, va a estar dentro de ustedes. ¿Ven la diferencia? Vuelve a restaurarse lo que Él había hecho en el paraíso terrenal. ¿Sí? ¿Está ahí claros? Entonces, en Pentecostés, a partir de Pentecostés, 40 días después de la resurrección del Señor, empieza ¿a qué? A vivir dentro de las personas y a manifestarse en medio de las personas. Mire lo que dice Hebreos 12, 18 al 24. Hebreos, que fue escrito ¿por quién? Nadie sabe quién escribió Hebreos. ¿Sí? Todavía no hay nadie ha podido definir quién escribió Hebreos, pero Hebreos está. Hebreos 12, 18 al 24 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablará más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Miren el contraste, lo que inicialmente fue la aparición del Señor con el ser humano. Dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, al Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Entonces, fíjense el contraste como nos habla. Ustedes ya no se están acercando a la presencia de Dios a un lugar específico, a un monte donde era temeroso, sino ustedes se han acercado ahora. Cuando ustedes ahora pertenecen a una iglesia, a la iglesia de Dios, ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial, que no es una cosa que esté limitado por fronteras específicas físicas, sino que está en todo lugar y ahí está incluido absolutamente toda la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo ya la relación cambia de que ya la iglesia ya no es un templo como tal metido en cuatro paredes, sino que es importante que la iglesia ahora son las personas. ¿Me explico? Entonces, templo es una cosa, era un santuario como tal, en forma física. Ahora iglesia somos gente, personas como ustedes y como cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Entonces ya uno dice: voy a la iglesia. ¿Va a la iglesia? Pues va a un lugar donde se reúnen muchos templos. ¿Me refiero? Porque dice que cada uno somos templo, haciendo alusión de que somos donde habita el Espíritu Santo. ¿En nosotros habita el Espíritu Santo? Sí. ¿Cierto? ¿No es cierto? Como puede decir, entonces vamos a otro templo donde van muchos templitos. ¿Me explico? Donde están reunidos varios en mi nombre. Ahí hay varios templitos reunidos en un lugar y en el momento se convierte en un santuario donde uno va a orar, a hablar con el Señor. Entonces por eso dice: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Sí? Como grupo. Porque no dejamos de ser grupo. Aquí nos está llevando el Señor a que nos diga: anden ahora en forma individual y cada uno sea un templo y adore a su manera. Fíjense que la relación siempre se mantiene en la comunión los unos son los otros, donde deben reunirse, pero ¿dónde deben reunirse? Es el tema. ¿Me explico? Y ahorita vamos a entrar en eso. Miremos la historia un poquito. La iglesia primitiva, ¿en qué cambia esto? Como digo, todo el Antiguo Testamento iba al tabernáculo, ¿cierto? Porque sabía que estaba en el arca la presencia del Señor. Después ya empiezan a construirse el templo en la época de David y la gente va al templo a adorar al Señor, porque ahí está la presencia del Señor. Cuando después de Pentecostés la iglesia primitiva dice: ahora reúnanse ¿en dónde? En sus casas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ya no le decía vayan al templo a adorar al Señor, sino que ahora van a adorar en sus casas porque ustedes ahora son templo del Espíritu Santo.
¿Sí? Pero cuando empezó la persecución, ya les tocó salirse de las casas. Fíjense que las condiciones cambiaron, porque eran presas del enemigo, que el enemigo los quería destruir y sabían en qué casas se reunían, entonces les tocó salir a hacerlo, sus reuniones en las catacumbas. ¿Estaban desobedeciendo la voz de Dios? No, eran las condiciones que precisamente Dios les facilitaba, porque lo importante era donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaba Él. ¿Me explico? No le decía, háganlo, adórenlo en forma individual y particular y cada uno haga lo que se le dé la gana. No, siempre el Señor nos convoca a que tengamos un sitio de reunión. Lo primero fue en las casas, después fue en las catacumbas, a las afueras de las ciudades donde se podían hacerlo en forma escondidas. Sin embargo, las religiones paganas, ellos sí tenían sus santuarios, porque no solamente era un modelo para adorar a Dios, sino que a los otros también imitaron adorando a sus dioses. Entonces ustedes encuentran, como dice, el templo de Artemisa, el templo de cada dios tenía un templo. Eso ya venía desde mucho tiempo atrás. Que se habían copiado de eso, decían, pues, los hebreos tienen su templo, nosotros también tenemos nuestros templos para cada dios, y la gente, eso ha habido siempre culturalmente, ha buscado un sitio de convergencia donde la gente se puede ir a reunir. De hecho, ustedes ven a cualquier pueblito, en cualquiera de nuestras culturas, y lo primero que hacen es el templo. Y el sitio donde convocaban a la gente, allá iba todo el mundo, era el centro de reunión de todo el mundo. Entonces los pueblos lo que siempre hacen es el sitio más alto de la ciudad, en el centro de la ciudad, para que cualquier convocatoria la gente llegue a ese lugar. Y los paganos, las religiones paganas siempre han tenido templos a sus dioses. ¿Sí me explico? ¿Qué hizo Constantino? 200 años después de Cristo, cuando el Señor había dado instrucciones que fueran a las casas y se reunieran, que ahí era el lugar donde podían adorar al Señor, mostrar sus peticiones, mostrar sus necesidades, donde se puede juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Constantino les dijo, oiga, yo les voy a quitar, ahora como se supone que soy cristiano, les voy a quitar los santuarios paganos para que la iglesia se reúna ahí. Y cayeron en la tentación de aceptar ese regalo de Constantino, donde les quitaba a las iglesias los templos paganos para convertirlo en templos de adoración, supuestamente el Dios cristiano. Y ahí empieza a perderse, a desobedecer lo que Dios les había dicho, que se reunieran en las casas. ¿Por qué? Pues aceptaron reunirse en los templos, y ahí empieza a confundirse qué es templo y qué es iglesia. Entonces, como dice la gente, dice, voy a la iglesia. No, va a un lugar, a un santuario, ¿cierto? Donde se adora, donde se ofrenda, donde se hacen promesas, lo que sea. Pero la gente se le olvida el concepto de que la iglesia somos nosotros. Y hasta la fecha todo el mundo sigue diferenciando religión, iglesia y templo. Son 3 términos que la gente lo maneja indistintamente y son cosas completamente distintas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el pasaje? Que el templo del Espíritu Santo es ¿qué? Nuestro cuerpo. Pero el cuerpo de la iglesia también somos nosotros como iglesia, ¿cierto? La cabeza es Cristo, pero el cuerpo es la iglesia. Entonces, fíjense que se utilizan en 2 formas. ¿Qué es característica de la iglesia? Como les decía, hay unas condiciones específicas y una de esas es, ¿para qué? La comunión. ¿Sí? La comunión es fundamental. Dios, como digo, no habla de cosas particulares, siempre se hacen. Y Efesios 4, 2, 6, empezamos a mirar parte del propósito que Pablo está hablando aquí a la iglesia. Acuérdense que hay divisiones, y él dice algo que hay que evitar, y a lo que va dirigido este pasaje es que no se pierda la comunión entre los unos y los otros. Efesios 4, 2, 6 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está diciendo? Tienen que, la unidad, ¿quién la da? Que eso es importante y hicimos la claridad hace unas semanas atrás. El Espíritu,
¿Sí? Porque tenemos que tener el mismo espíritu. No podemos tener unidos a alguien o a algo que no tenga el mismo espíritu. ¿Sí? Lo que nos invita es a que mantengamos la unidad, no que la formemos nosotros la unidad. Me explico porque a veces se ha tergiversado esto a que nosotros debemos forzarnos por mantener unidos, pero uno puede estar unido al que no tenga el mismo espíritu. Primero tiene que estar el espíritu de paz dentro de nosotros para que nosotros podamos luchar por mantener la unidad. Y esto uno lo ve en todos los aspectos del Señor, por eso dice, no se unan yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver la oscuridad con las tinieblas? No puede estar unida nunca. O hay luz o hay oscuridad. La luz y la oscuridad. ¿Sí? Si hay uno, desaparece el otro. Entonces, no es que se esfuerce por estar unido la luz y la oscuridad, nunca se va a lograr. ¿Me explico? Sí. Y por eso dice, no se unan en yugo desigual con el que no cree, porque tienen diferente espíritu. Y a veces en todas las relaciones tratamos como de que tenemos que estar unidos a fuerza, o sea, porque el Señor manda que estemos unidos. No, porque es que Él nos manda a que mantengamos la unidad. ¿Sí me explico? No que la buscamos unir cosas que no se pueden unir, que a veces la gente se desgasta en eso. Entonces tenemos que llevarnos de agarradito de la mano y llevarnos bien, porque el Señor manda. No, es que tienen un espíritu diferente, nunca van a llevarse bien. Pasa entre los hermanos, pasa entre las familias. Para mí, como les decía, fue un conflicto de poder entender esto. Pero cuando Dios le muestra a uno que definitivamente tenemos un espíritu, pues ni modo, tenemos que andar por caminos diferentes. El día que tengamos el mismo espíritu, vamos a andar cuidándonos de esa unidad. ¿Me explico? Y eso es importante que lo tengan claro y que lo apliquemos. Pero si todos sentimos el mismo espíritu, eso no quiere decir que seamos exactamente iguales todos, que seamos uniformes, porque el espíritu tiene diferentes manifestaciones. Entonces cada quien tiene unas habilidades y unas cosas diferentes que el espíritu les da, pero mientras tengamos, en general, mostremos los frutos del espíritu, debemos estar fomentando esa unidad y que nadie quiebre esa unidad. ¿Sí? Eso es lo que es la invitación del Señor. Entonces, la iglesia son una comunión de individualidades. Cada quien es un individuo con ciertas características, pero hay una comunión que nos une, que es el Espíritu del Señor. ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, eso es la iglesia, una comunión de individualidades. Miren el Salmo 122, del 1 al 5. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor, decía David. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante sus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor para alabar su nombre conforme a las ordenanzas que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Entonces fíjense, como el ejemplo de Jerusalén. Jerusalén, ¿qué era? Una ciudad que el Señor escogió para habitar, pero donde congregaba a la gente. La gente viajaba por muchos territorios, muchas horas de camino, para que en la fiesta del Señor, en las celebridades del Señor, estuvieran todos juntos. Y allí que también era el sitio donde se hacía un tribunal de justicia, donde decía qué era lo que estaba haciendo bien o qué estaba haciendo mal cada tribu. Y eso es la iglesia también. Sitio donde se congregan personas, ¿cierto? Como iglesia, y donde también se adora al Señor. Como digo, aquí podemos hacer un santuario. Es un santuario, y aquí venimos a adorar al Señor, donde nos congregamos, y también donde decimos a través de la palabra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa es la justicia del Señor. La palabra del Señor nos muestra su justicia. Entonces uno aprende eso y sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, fíjense que debería ser motivo de alegría, como lo hacía David, como lo hicieron cuando uno siente la presencia del Señor, debe estar gozoso, feliz, porque tenemos un sitio donde congregarnos y reunirnos. ¿Sí? Y donde el Señor nos muestra todas sus verdades. Entonces, lo importante es que Dios es el punto de encuentro. El problema no es el sitio. No digo, si el sitio de mañana decimos en la playa, frente al hotel tal, ese es el santuario donde vamos a orar. Y la iglesia está reunida en ese santuario. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Señor, Él habita en nosotros, y mientras estemos unidos en el mismo espíritu, podemos adorarlo
en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces el lugar es lo de menos, siempre y cuando sea un punto de encuentro donde estemos unidos. Y ahí viene la palabra, como decía, reunión. ¿Ah? Es volver o hacerlo más fuerte, ¿no es cierto? Cuando uno dice pone la palabra toma fuerza, porque no es una unión cualquiera, sino que estamos convencidos de lo mismo, nos apoyamos unos a otros, estamos por todos lados, tenemos lazos fuertes los unos a los otros, estamos reunidos en un determinado lugar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Claro? Miren el ejemplo que nos pone el Señor cuando la gente se reúne, y por eso siempre nos manda a congregarnos. Levítico 26, 7, 8 nos muestra rápidamente una figura matemática. Levítico 26, 7 al 8. Miren lo que logra la reunión. Dice, perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 de ustedes van a terminar persiguiendo a 10,000. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Fíjense el potencial que esto genera. No es solamente una cuestión multiplicadora. Es una cosa de potencializar la fuerza. Como vamos a hablar, es una sinergia. Venimos hablando de eso semanas anteriores. Por eso decía, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ustedes pueden hacer batalla espiritual. No importa con quién se enfrente. Es diferente orar en forma individual, que no se debe dejar de hacer. Aquí no es una invitación que si no hay 2 o 3 reunidos no pueden orar. ¿Sí? Entonces, cada quien debe orar en su casa, pero cuando uno se reúne a orar, los efectos son potencializados. ¿Sí? Ni siquiera multiplicadores. Es una cuestión que se vuelve algo potencialmente muy fuerte. Entonces, de ahí la invitación a que los hombres se reúnen, a que mujeres se reúnen a orar, porque eso hace un efecto mucho más grande a que cada quien ore individualmente en sus casas. Y así, cuando venimos aquí, el enemigo tiembla, porque estamos unidos, estamos reunidos. ¿Sí? El mismo propósito. Entonces es importante que lo tengamos claro. Efesios 4, 15, 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Cada quien tiene una especialidad. Cada dedo de la mano tiene unas funciones. ¿Sí o no? Ustedes para cada función de pronto que van a hacer, siempre utilizan determinados dedos de la mano. Pero si están todos los dedos de la mano haciendo algo, como les decía, levanten un peso con un solo dedo. Es muy difícil, ¿no es cierto? Con 2 dedos es más fácil, con 3, pero si lo agarra con toda la mano, se vuelve liviano. Y cada uno están unidos por coyunturas. Entonces, dice, cada uno es individual, cada dedo es diferente, a pesar de que están separados, ¿no es cierto? Pero están unidos por coyunturas en un punto común. Y ahí es cuando se vuelve potencialmente fuertes. Entonces, es importante, todos están unidos al final. Y todos al final están dirigidos por la cabeza. Todos le obedecen al cerebro. ¿Sí? Todos están inervados por fibras nerviosas que van al cerebro y obedecen lo que hace la cabeza. El problema es que cada dedo empieza a hacer lo que le dé la gana y no le obedezca nada. Ahí no funciona. Entonces no está unido, no tiene el mismo espíritu, por lo cual ese empieza a ser un estorbo y empieza a afectar el resto. Hay patologías así. Y a veces tienen que bloquear eso porque los movimientos, lo que sea, imposibilitan que el resto de la mano haga su función. Pero mientras todos estén obedeciendo a la cabeza, se vuelven útiles para lo que Dios los diseñó que hicieran. Todos los creyentes, Hechos 4:32, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y eso es importante que lo tengamos claro desde el momento que el Pentecostés
de la fecha de Pentecostés, donde el Espíritu Santo empieza a morar en todos. ¿Qué era lo que caracterizaba y lo que la gente veía? Que todos tenían la misma forma de pensar. ¿Me explico? El jueves que estuvimos reunidos los hombres, veíamos cómo tenemos que tener los filtros para el pensamiento. De que no fuéramos negativos, de que no cayéramos en el pesimismo, de que no estuviéramos amargados, de que fuéramos agradecidos, una cantidad de cosas. Digo, si todos pensáramos así, es una delicia, ¿cierto? Pero cuando hay un negativo en el grupo, empieza a meternos cizaña dentro de nuestro pensamiento. Y en esto la gente, el testimonio de los cristianos era, oiga, esta gente todos están pensando de la misma manera, todos están sintiendo de la misma manera. Y no le importa las cosas materiales, pasan a un segundo plano. No le importaba, no vivían en función de las cosas materiales, sino que todos estaban mirando las necesidades de los demás. Eso muestra que era gente optimista, que no estaban preocupados, que no estaban ansiosos por el día a día. Eso era la iglesia en sus orígenes. Eso se ha venido perdiendo, desafortunadamente sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que restaurar y recuperar? Lo que el Señor creó, de que todos ojalá tengamos la misma forma de pensar y de sentir. Y estemos preocupados por las necesidades de los demás. Eso era característico de la iglesia primitiva. Pero cuando la iglesia funciona así, el enemigo no le agrada. Entonces, con la comunión que Pablo está luchando en la iglesia de Corinto para que no se pierda, que la gente todos estaban unidos, ahora cada quien empezaba a pensar diferente. Entonces yo pienso como Pablo, yo pienso como Apolo, ¿sí? A mí me gusta más la forma de pensar eso, y cada quien empieza a pensar y a sentir cosas diferentes. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa al diablo. Como dice, cuando hay que tratar de quitar la unidad para que se hagan menos fuertes, él teme a eso, y eso genera la división. Por eso viene la segunda parte de 1 Corintios 17. Que Pablo les dice lo que el Señor va a hacer con esos que buscan las divisiones entre los grupos. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido. ¿Por quién? Por Dios. Fíjate que aquí no está hablando en términos particulares, como vemos ahorita más adelante en 1 Corintios. Él está hablando en el término de la iglesia. La gente que busca que la iglesia sea dividida, el Señor mismo la va a destruir. Pero no caigamos en el extremismo, que es lo que muchas veces pasa, y lo hemos vivido mucho a través de la historia. Es que si alguien no está de acuerdo con el pastor, entonces porque el espíritu de división y destrucción, entonces le nombran maldiciones para que el Señor los destruya. No quiere decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el pastor, por decir una cosa. Y los pastores utilizan mucho de eso, el que no piense como yo, como si fuera Dios, entonces está en contra de nosotros. Y eso es falta de humildad. Y se vuelven ellos pastorlatría y lo que el pastor diga. Entonces el que piense diferente lo tratan y lo expulsan como si fuera el mismo Satanás. Y no se prestan más bien a reconocer sus faltas y a escuchar la voz de Dios, que puede utilizar a cualquier persona para ver los errores, pero desafortunadamente lo utilizan en forma contraria para poner sus propios criterios y sus propias opiniones, y así lo muestran como que están queriendo dividir. Pero si alguien habla en santidad buscando el beneficio para la iglesia, pues lógicamente debe ser escuchado, atendido, respetado, y humildemente cada quien debe reconocer sus faltas. Pero lo cierto es que el que verdaderamente sea utilizado por Satanás para fomentar divisiones, dice que el mismo Dios lo va a destruir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso también. Dios cuida a su iglesia y no le gusta que vengan a hacerle ningún propósito en contra. Mire la parte B de 1 Corintios 3:17. Viene otra condición. Dice, porque el templo de Dios es sagrado o santo, como dicen otras versiones, y ustedes son ese templo. Fíjense que aquí vuelve a unir a la iglesia con que nosotros somos también parte del templo del Señor. Entonces la condición, ¿cuál es? El templo es santo. Y cuando a veces la gente oye santo, como dice, la gente imagina la areola, lo que está diciendo es somos apartados por Él, somos escogidos por Él. A eso me refería cuando hablaba de 1 Corintios 6:19,
que la gente a veces fíjate cómo son parecidos estos dos versículos, pero se hablan en contextos diferentes. Que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y allá que si uno mira los versículos anteriores, está hablando de la inmoralidad sexual, y en este caso está hablando a personas individuales, ¿sí? El que fornica a Dios no le agrada porque está tratando contra su propio cuerpo. El que fuma, el que hace cosas en contra de su propio cuerpo, dice, ese cuerpo no le pertenece, me pertenece a mí. Pero esos cuerpos individuales pertenecen a otro cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Y tanto lo uno como lo otro deben ser santos, son apartados de Dios, dispuestos a obedecer y a consagrarse para Dios, para obedecer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Estamos claros todos ahí? Entonces tenemos una responsabilidad individual, pero tenemos una responsabilidad colectiva de mantener la santidad de Dios, porque somos, tanto los unos como los otros, somos de Él. Nadie se ha hecho solito, nadie se ha formado solito, somos formados por Él. La iglesia como tal, uno puede ser un templo físico, pero el templo del Señor espiritual es otra cosa y es hecha por Él. Ustedes ven una construcción, pero si no está la presencia de Dios ahí, de nada sirve. ¿Me explico? Así son los cuerpos. Los cuerpos sin Dios no adoran ni alaban a Dios y no sirven sino para Dios. Entonces, de aquí también el pasaje donde dice, todo el que atente contra Dios, todo el que atente contra la obra de Dios va a ser destruido al final, ¿sí? Entonces tenemos una condición que es santidad, una comunión que es importante que la tengamos, y por último termina con una función que es la comisión. Son todas empezadas, ¿cierto? Por la misma palabra. Hechos 4:33 nos dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Entonces fíjense que ellos estaban apartados, estaban santificados, estaban congregados, pero ¿para qué era? Para que fueran a la gran comisión, que era llevar su palabra a todas las naciones, y teniendo esas condiciones previas de santidad y comunión, podían llevar a hacer la gran comisión. Entonces que van todas entrelazadas, no, ninguna vive. Y aquí se convierte en un testimonio dinámico. O sea, ya la iglesia no está entre cuatro paredes. La iglesia está en movimiento, está dinámico. Entonces, donde vaya cada quien, ustedes están llevando ese santuario al trabajo, ¿cierto? Al cine, a su casa, a su hogar, donde quiera que vayan andando, ahí va a estar andando el templo del Señor, el Espíritu del Señor. Pero cuando estamos reunidos todos en ese lugar, se supone que todo debe ser potencialmente elevado a la potencia que estemos aquí, el número de personas que vengan. ¿Para qué? Para que aquí salgamos a testificar, a hablar del Señor con lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a la iglesia, sino somos la iglesia. Que eso es importante que lo tengamos claro en nuestras mentes. Nosotros somos la iglesia, nosotros no vamos a ninguna iglesia. Entonces los domingos o la fecha de reunión no van a la iglesia, no vienen a este lugar. Este momento, cuando estamos reunidos, lo convertimos en nuestro santuario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Si no estamos reunidos, pues cada quien sigue siendo su santuario propio. Pero si hay oportunidad y libertad para reunirnos, donde nos reunamos ese momento de santuario del Señor. Pero la iglesia como tal, ese grupo de personas reunidas, y donde esté ellos, debe darse estas tres cosas. Debemos estar en comunión, ¿sí? Debemos estar en la condición natural que es la santidad, y haciendo la gran comisión. Son las tres cosas que se caracterizan a la iglesia del Señor. Todas están entrelazadas. Usted no puede ir a una comisión si no está en santidad. Y no puede estar en santidad si está agarrando con su hermano. ¿Me explico? Por eso decía, antes de tomar la cena,
póngase de acuerdo con su hermano, porque si no, empieza la división, y si empieza la división, ya deja de ser santo y empieza a habilitarse para hacer la gran comisión. De ahí la importancia de que las tres cosas estén completamente amarradas. ¿Sí? Terminamos con Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos, ¿quiénes? Los unos con los otros. Como dice, primero hay que buscar la santidad para que estemos en comunión, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Para qué? Para que puedan ir a hacer la gran comisión de forma adecuada. Entonces dice, ¿qué es lo que le molesta al Espíritu Santo? Y a veces porque uno dice como que el Espíritu de Dios no se siente de la misma manera, no siento como alejado, como que la relación con Él no está muy bien, y he perdido el poder. ¿Por qué? Porque uno se encarga por nuestro pensamiento, por nuestras emociones, de alejarlo. Él no puede estar donde uno mismo fomenta cosas, como decía. ¿Quién es el dueño de su propia mente? Nosotros. Nosotros dejamos que los pensamientos malos se depositen ahí. ¿Por qué permitimos la amargura? Porque nosotros lo permitimos. ¿Por qué somos enojados? ¿Por qué quedamos en la ira? Porque nosotros lo permitimos. Llenamos de resentimientos, ¿cierto? Guardamos sentimientos que no son sanos en nuestra mente y tarde o temprano explotan. Entonces, si permitimos las calumnias y las malicias entre las personas, pues van a generar división. Cuando uno es bondadoso y compasivo y perdona al que le agradó y dice, este hizo cosas, pero no me agradó, pero eso no me importa, yo no me voy a dejar de afectar por eso. Si no trato de pensarlo bien de esa persona, pues vamos a vivir en paz. Y me atrae a paz, es fácil tener comunión, ¿no es cierto? Pero nosotros somos los encargados de eso, de saber qué cosas entran a nuestra mente. Tenemos que cuidar eso, porque si no el Espíritu del Señor se entristece, se fastidia con eso. Como dicen, la parte hebrea les da como alergia a esas cosas. ¿Sí? A Dios le molestan esas cosas, le producen alergia, eso es lo que traduce más o menos. Y si yo con esta vaina no puedo convivir. Entonces, como que el Espíritu de Dios dice, se agravia, se resiente y deja de hacer su función. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como personas individuales, es no dejar que eso nos afecte, para que a nivel de grupo, a nivel colectivo, tampoco hayan divisiones. Y si uno con esa amargura y todo es fuente de divisiones entre el grupo, ¿qué dice el Señor? Nos va a destruir, ¿sí? Porque Él va a proteger su obra colectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra? Ese es el mensaje de hoy básicamente. Tenemos que ser cuidadosos, que nosotros no fomentemos divisiones entre nosotros, ni que alejemos a la gente porque sí, porque nos pareció que hizo algo mal y vayamos a juzgarlo. La idea es que siempre estemos congregándonos aquí o en cualquier otro lugar para obedecer la ley, para conocer la ley del Señor, sus mandamientos, que es lo que a Él le agrada. Todo el mundo en el mismo propósito, en el mismo sentir, de que todos tengamos el mismo pensamiento, los mismos sentimientos, conforme a la palabra de Dios. No vamos a hacer una secta aparte donde inventemos cosas diferentes a la palabra de Dios y que todos nos vistamos igualitos y que nos comportemos igualitos. Eso es lo que hacen las sectas. Sino conforme a la palabra de Dios, que son los mandamientos que Él ha establecido. ¿Estamos claros? El sitio es lo de menos. Ya no hay templos, ya no hay un lugar específico donde nos mande el Señor a reunirnos, ni con algunas características, sino que hacemos que vamos de sitio a sitio, llevando la palabra de Dios, dando testimonio de ellos. Como decía, a veces siempre es como el comportamiento dentro del templo y el comportamiento fuera del templo. Entonces, en una parte nos comportamos de una manera y afuera de esas cuatro paredes nos comportamos de otro. Eso fue lo que crecimos muchos de nosotros. Entonces, como digo, el domingo tocaba ir con una pinta diferente, la pinta dominguera. ¿Sí se acuerdan de esa? Sí. Y eso en todas las religiones, en todas las partes era porque va para el templo del Señor, entonces hay que llevarse la mejor pintica.
Y el que habla pues de corbata y esas cosas, y me decía, pero si entre semana no me pongo corbata, ¿por qué me tengo que poner corbata el domingo? Entonces la gente diferenciaba el sitio de reunión con que éramos templo del Señor y que tenemos que ser como éramos en todas partes. ¿Sí me explico? Y tenemos que comportarnos en todas partes exactamente igual. Ya no hay un sitio sagrado. Las personas son las que son santificadas y son sagradas. Entonces ya no es una cosa del domingo o de determinado sitio, sino que donde vayamos tenemos que comportarnos por Él, como decíamos, porque el día de mañana Él viene a buscar su iglesia, viene a buscar su novia, y si nos encuentra mal parados, si no somos parte de eso, pues chao, nos quedamos por fuera. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, lo que el Señor nos dice, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en comunión, santificados y dispuestos a llevar esa palabra a otros.